Muy buenos días. Señor, así como acabamos de declarar en este momento, Señor, tómanos que aquí estamos, Señor, a tu disposición. Estamos aquí con el único afán, Señor, de adorarte, de bendecir tu nombre, de entregarnos completamente a tu voluntad, Señor. Que se haga en este lugar y en nuestras personas tu voluntad, Señor, tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que en cada uno de nosotros, Señor, ese corazón que tú has puesto de carne se derrita delante de tu presencia, Señor. Se entregue en tus manos y que nosotros podamos hacer tu voluntad, convencidos, Señor, de que no hay nada mejor que estar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Muy bien, vamos a comenzar nuestro servicio y antes de comenzar, quiero saludar a las personas que nos ven como cada semana por internet, por las redes. Les quiero decir que el día de hoy es un día especial como todos los días que hace el Señor, pero es un día además que nos debe llenar de mucho gozo, porque dice la palabra que este es el día que ha hecho el Señor. Y dice también que Él todo lo hizo perfecto en su tiempo. De manera que estamos en el día perfecto, en el momento perfecto para buscar y adorar al Señor. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí en este momento. Bendecimos tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda a este lugar, que toque los corazones, Señor, de los que están aquí presentes y de los que nos ven por las redes, Señor. Te pedimos asimismo, Señor, que fluyas, que tu Espíritu Santo fluya por este lugar y nos permitas ser conscientes, Señor, de ese aire fresco que traes a nuestras vidas, pero también, Señor, de ese fuego abrasador que tú mandas para consumir todo pecado, toda obra del enemigo en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que dirijas esta reunión para que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean palabras de bendición, palabras de edificación, palabras que den fruto para vida eterna, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de temas, no quiero decir incómodos, porque no deberían ser incómodos para nosotros como cristianos. Más bien, el Señor ha hablado de una manera clara, precisa, concisa, de lo que Él espera de nosotros y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Vamos a comenzar leyendo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 11. Primera a los Corintios 13, 11. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta palabra es algo que nos debe nosotros poner a reflexionar, porque hemos estado hablando en las últimas reuniones de que es necesario que nosotros como cristianos empecemos a discernir la Biblia, a discernir la palabra de manera espiritual. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas en que ese discernimiento sea total y absolutamente espiritual. Porque si la palabra de Dios es espiritual, nosotros tenemos que discernirla de esa manera. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta
para que tú mismo te la hagas y tú mismo te la respondas. Tú puedes decir y decirte en este momento qué edad tengo. ¿Cuál sería tu respuesta si tú te preguntas qué edad tengo? No me refiero obviamente a la edad cronológica, porque pues esa, si yo le pregunto a cada uno de los que están aquí y a los que nos están viendo, pues todo el mundo me va a contestar, pues yo tengo 20 años, yo 30, yo 50, yo 60, no sé. Todo el mundo conocemos nuestra edad cronológica, pero cuando hablamos de la edad espiritual, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia porque, como les dije hace unos momentos, hemos estado hablando acerca de que tenemos que madurar y crecer espiritualmente para discernir la palabra de esa manera, de la forma espiritual. Entonces, cuando hablamos de edad, no hablamos de la edad cronológica, sino de la edad espiritual. Y te vuelvo a preguntar, o pregúntate tú mismo, ¿qué edad tengo? Acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, dice que cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, en el versículo 14-20, nos dice el Señor que nosotros no debemos ser niños en nuestra manera de pensar. Si acaso, debemos ser niños en la malicia. Es decir, un niño normalmente no piensa en cosas malas. Siempre sus pensamientos son limpios, son buenos, porque no hay malicia en su corazón. Y así nos dice el Señor que nosotros no debemos ser niños en el modo de pensar, pero sí en la malicia. Dice, pero en el modo de pensar debemos ser adultos, es decir, debemos ser maduros en nuestro modo de pensar. Y ese es precisamente el tema que vamos a tomar el día de hoy. Porque muchas veces nosotros no medimos nuestra edad por los años, sobre todo cuando hemos recibido el Señor, sino que esa edad depende de qué madurez tengo yo espiritualmente. Y sabemos que eso no depende de cuánto tiempo tengas o tengamos asistiendo a una iglesia, que no depende del tiempo que hayas transcurrido desde que tú y yo recibimos al Señor por primera vez. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay personas que tienen 20 o 30 años asistiendo a la congregación, que han leído muchas veces la Biblia, que la entienden entre comillas, y digo entre comillas porque estamos hablando del modo espiritual, pero que aún así siguen siendo niños en el espíritu. ¿Por qué? Porque ¿cómo es un niño normalmente? Ya hablamos de que sus pensamientos normalmente no tienen malicia, pero un niño, si tú te pones a analizar, un niño generalmente pues es berrinchudo, es egoísta, quiere sus juguetes para él solo. Si le gusta el juguete del otro niño, se lo trata de quitar. Si tú le llamas la atención, no le gusta. Los niños, como los jóvenes, tienen la tendencia a ser rebeldes contra la autoridad de los padres, principalmente porque están en la etapa de niños. No le dan la importancia debida a las cosas. ¿Por qué? Porque en su mente muchos conceptos que nosotros manejamos como adultos no están en sus mentes. Entonces ellos ven algo y ellos no piensan lo que va a suceder dentro de 2, 3, 5, 10 años. Ellos viven el momento. Viven el momento porque ese es su mundo y ese es su pensamiento. También podemos decir que son chantajistas. Y esto, desde que un bebé nace, ¿qué es lo que hace para que la madre le dé de comer? Llora. Y vaya que lloran de una manera muy singular, de que quieras o no quieras, le tienes que dar de comer para que el niño se calle, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué decimos que son chantajistas? Porque hacen lo que esté a su alcance con tal de conseguir lo que necesitan o lo que quieren. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, dice la palabra que nosotros experimentamos un nuevo nacimiento. Es decir, no importa a qué edad hayas llegado a los pies del Señor, siempre será el momento en que tú vuelves a nacer. El Señor te da la oportunidad de nacer nuevamente. Y si en lo físico entendemos que un recién nacido, ¿qué necesita? Quien lo atienda, quien lo alimente, quien lo cuide, quien lo enseñe, quien le cambie los pañales, quien lo limpie, lo bañe. Es decir, un recién nacido depende 100% de su madre, de su padre o de ambos. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Así somos nosotros espiritualmente también. El problema es que muchas veces llegamos a los pies del Señor ya con una cierta edad. Y bueno, me voy a poner de ejemplo. Yo tenía 50 años cuando llegué a los pies del Señor. Entonces, obviamente, yo ya era ante el mundo una persona madura, se supone. Y cuando te dicen que vuelves a nacer y que tienes que ser como ese bebé, que necesitas quien te enseñe, quien te dirija, quien te cuide, quien te muestre las cosas, quien te atienda, pues como que la primera reacción es así como que espérate, pues yo ya soy un adulto y yo sé lo que yo quiero y lo que yo necesito. Lo sabemos, o al menos eso debería ser en el mundo, pero en el plano espiritual estamos totalmente indefensos como lo está un bebé. Exactamente igual que un bebé. De tal manera que necesitamos quien nos esté dando todas esas cosas que requerimos. Pero volvemos a lo mismo, hay resistencia. Hay resistencia porque pensamos que ya nadie tiene que decirme a mí cómo debo hacer las cosas. Nadie tiene que enseñarme a mí porque yo tengo la suficiente capacidad para aprender y entender. Y nos comportamos como niños espirituales. Somos berrinchudos. Si el pastor dijo algo que no me gustó, ya me molesté. Si el líder me dice que tengo que actuar de tal o cual manera, ¿por qué me tiene que decir a mí cómo debo hacer las cosas? Y empezamos a actuar como niños. Y no es nada normal esto nos sucede a todos. Porque aun que el Señor desde el primer día te toque y el Espíritu Santo te toque desde el primer día que tú recibes a Jesús, aún así esa resistencia es natural, porque acordémonos que somos hombres naturales. Y como hombres naturales, esa naturaleza humana se manifiesta. Y precisamente de eso se trata el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo a nacer y soy un bebé, y yo me permito, porque aquí yo soy el que tiene que permitirlo, yo me permito que alguien me enseñe, me dirija, me guíe, me dé lo que necesito, ¿qué crees que va a suceder? Sucede exactamente lo mismo que con un bebé natural, que con nuestros hijos. Los hijos van creciendo y pasan de bebés a niños, y luego de niños a adolescentes, y luego de adolescentes a adultos. Pero ¿qué pasa cuando tú como padre ves que tu hijo tiene 12 años y mide 80 centímetros? ¿Qué pasa? ¿Te preocupas, verdad? Digo, yo estoy chaparrito, pero no medía 80 centímetros cuando tenía 12 años. Cuando tú ves que tu hijo pasa el tiempo y sigue de una estatura, tú te preocupas. ¿Y qué haces? Lo llevas con el médico, ¿no? Bueno, al menos como padre responsable, eso haces. Empiezas a ver
qué está sucediendo con él, empiezas a investigar y lo llevas con los médicos que tú crees que pueden ayudarlo a que recupere su desarrollo normal o lo más normal posible. En lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay cristianos que desgraciadamente pueden tener muchos años de conocer al Señor y siguen siendo niños espirituales. Yo les puse el ejemplo de que qué pasa cuando tu hijo no crece. Pues así nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. Nos convertimos en enanos espirituales. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo como deberíamos crecer. Esto sucede porque muchas veces en ese proceso es importante que nosotros recibamos el alimento que requerimos, como dijimos, de un bebé. Pero aquí sucede algo muy especial. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, empezamos muchas veces con mucho ímpetu. Y todo es nuevo, y todo nos gusta, y todo está muy bonito, y sentimos muy bonito. Y empiezan a decirnos qué tenemos que hacer. Muchas veces nos regalan nuestra primer Biblia. ¿Por qué? Porque el tutor, el maestro, el pastor, el líder sabe que es importante, así como para un bebé alimentarse de leche, sabe que es importante que tú comiences a alimentarte de la palabra. Porque es la única manera en que vas a poder ir creciendo. Pero ¿qué pasa con nosotros? No sé cómo les sucedió a ustedes, pero yo en lo particular, cuando yo comencé a andar en los caminos del Señor, yo duré más o menos como un mes sin Biblia. ¿Por qué? No porque no quisiera, sino porque no tenía dinero. Yo cuando llegué a los pies de Cristo estaba en una situación tan precaria que no traía ni para los camiones. Pero un día, un hermano, hubo una prédica, y en esa prédica basó sobre el Salmo 91. Y a mí me gustó mucho. Y yo me acerqué a preguntarle a los que estaban en la consola, oye, ¿dónde puedo conseguir una copia de ese salmo? Porque están de acuerdo que de donde venimos la mayoría no nos enseñaban eso, ¿verdad? Entonces casi nadie tenía el recurso. Y me dice, pues está en tu Biblia. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Gracias. Y dije, pues no tengo Biblia. Y se acerca otro hermano y me dice, ¿no tienes Biblia? No, le dije, pero ya la voy a comprar. Yo tratando de justificarme. Y me dijo, no te preocupes. Sacó un billete y me dijo, ten, ve y cómprala. Había librería en la iglesia. Entonces, en ese momento fui y compré mi Biblia, la primer Biblia. Y para no verme abusivo con él, dije, deme la más barata que tenga. Le pregunté, ¿todas son iguales? Sí, deme la más barata que tenga. Yo para regresarle el cambio, ¿verdad? Dije, no vaya a pensar que voy a comprar la más cara. Y compré la Biblia más barata. Y cuando ya regresé a buscarlo, le dije, hermano, ya compré mi Biblia, aquí está, mire, aquí está su cambio. Y me dice, no te preocupes, quédate con él. Yo dije, wow, ya traigo Biblia y dinero. Bueno, desde ese momento yo empecé a leer y a leer. Yo no sabía por dónde comenzar, yo nunca supe, nadie me explicó eso, hasta ese momento nadie me lo había explicado, pero yo empecé a leer y empecé a ver cosas que nunca había visto. No sé si a ti te pasó, pero a mí me sucedió así. Y cuando empecé a ver todo eso, se despertó en mí el deseo y el hambre de conocer más. Eso fue lo que a mí me acercó a mi pastor en aquel momento y me convertí en su garrapata espiritual. ¿Sí sabes por qué te digo garrapata espiritual? ¿Sí sabes cómo se pegan las garrapatas? Se encajan sus patas, se clavan sus picos, o no sé cómo se llama eso, y empiezan a chupar sangre. Así me pasó.
Yo no me despegué de mi pastor por años, por años. Pero era una pegadera en serio, como garrapata, ¿eh? A donde iba él, iba yo. Bueno, aparte no tenía trabajo, ¿no? Pero aproveché todo ese tiempo para, va para acá, voy para allá. Yo era el primero en llegar a la congregación, iba casi todos los días había servicios y ahí estaba yo en todos los servicios. Al único que no iba es al de mujeres porque pues, puras mujeres. Pero iba a varones, a jóvenes, me metía a la escuela dominical, iba a los servicios, iba a todo lo que había en la iglesia. Y empezó a surgir en mí lo que debe surgir en todo cristiano, en todo seguidor de Jesús. Muchas dudas. ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice de este modo? ¿Por qué aquí habla de esto? Y gracias al Señor, el pastor de esa iglesia, mi pastor, me empezó a responder todas esas preguntas. Te voy a decir que como a un niño también había respuestas que no me gustaban. Había muchas respuestas que él me daba que yo decía, no, eso no. ¿Cómo me dice aquí que tengo que hacer un cambio? ¿Cómo me dice aquí que tengo que dejar esto? No, si a mí me gusta, ¿por qué lo voy a dejar? No le hago daño a nadie. Es para mí, para mi gusto. Pero, ¿qué crees? El Espíritu Santo, que es el que se encarga de redarguir y de mostrarnos el pecado, de hacer evidente el pecado, empezó a hablarme muy fuerte. Y no tuve otro remedio que definitivamente aceptar lo que estaba leyendo. Y aceptar que yo tenía que hacer lo que decía aquí, lo que dice aquí. Porque en primer lugar, lo que tuve que creer es que lo que está aquí es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, yo entendía que no tiene vuelta de hoja. Es porque es. No está sujeta a que a mí me guste o no me guste lo que dice aquí. Es palabra de Dios. Y si yo estaba tan mal en ese momento que yo me agarré de la única tabla que yo vi, y esa tabla es Jesucristo. O sea, yo sentí que en ese momento Jesús era mi última tabla de salvación. Si no me agarraba yo de ahí, yo no sé qué sería de mi vida en este momento. Así lo entendí. Y entonces, ¿qué sucedió? Dije, ok, no estoy de acuerdo, pero si aquí dice que lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Esperando que mi vida cambiara realmente. Es allí, mi hermano, donde ocurre el verdadero nuevo nacimiento. Porque si recuerdan que en Juan 3, del 1 al 15, Jesús tiene una conversación muy amplia con un maestro de la ley que era Nicodemo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. No lo vamos a leer. Pero en esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, dicen que vino a buscarlo de noche, es decir, siendo él un maestro de la ley, siendo una persona importante, fue a escondidas a buscar a Jesús. Y le preguntaba que qué debía hacer para ver el reino de los cielos. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y ya sabemos la respuesta. Él le dice, pues ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Eso no se puede. Y Jesús le dice, no, es necesario nacer, ¿qué? En el agua y en el espíritu. El agua representa al Espíritu Santo. De lo que nos está hablando Jesús es de que ese nacimiento tiene que ser espiritual. Y cuando le dices que no entiendo, maestro, pues ¿cómo va a suceder esto? Recuerda que Jesús le dice, si tú, siendo maestro de la ley, no entiendes esto, te estoy hablando de cosas naturales. ¿Qué sucedería si en verdad te hablara de cosas celestiales? Menos vas a entender. Así nos pasa a nosotros, mi hermano.
Muchas veces hemos leído la palabra, no una, dos, tres, 10, no sé cuántas veces hayamos leído la Biblia completa, pero seguimos siendo terrenales, carnales, naturales. No entendemos y no podemos discernir el espíritu de la palabra. Y por eso es que no podemos ver nosotros el reino de los cielos en nuestra vida. Porque el reino de los cielos no es un reino material, ¿están de acuerdo? Es un reino espiritual. Si yo quiero que el reino de los cielos esté en mi vida, el nacimiento mío debe ser en el espíritu, para que ese espíritu comience a conocer al Dios verdadero, en el cual decimos que estamos creyendo. Y digo decimos porque no es como dicen los muchachos, no es mala onda, pero cuando llegamos a los pies de Cristo estamos muy naturales todavía. O sea, no podemos decir, ay, yo recibí al Señor y ya me volví bien espiritual. Eso no es verdad, no es verdad. Es un proceso en el que nosotros vamos madurando espiritualmente. Y en ese proceso es donde vamos nosotros naciendo de nuevo y vamos siendo transformados ¿en qué? En nuevas criaturas. Es donde el cambio realmente se comienza a ver y a vivir en nuestras vidas. Ya no es un cambio que me hayan platicado, es un cambio que se va experimentando en mi propia vida, con mi familia, con mi trabajo, con mi manera de ser, actuar y pensar. Porque yo no puedo decir que soy un seguidor de Cristo si hago cosas con las que claramente Él no está de acuerdo. No puedo decirlo. Quizás sea un simpatizante, pero no soy un seguidor de Cristo. Cuando Jesús habla con Nicodemo todo esto, pues obviamente Nicodemo dice, se queda así, pues no lo entiendo. Y no lo entiende definitivamente. Aquí es donde viene el meollo del asunto, como dicen, o donde viene el tema principal de esta prédica. Muchas veces nosotros queremos, porque sí lo queremos y lo anhelamos, ser más espirituales, conocer más. ¿Por qué cuando usted lee, mucha gente pregunta, ¿por qué cuando usted lee la Biblia, usted lo lee y puede ver más a fondo de qué se trata ese versículo? Mi hermano, no soy yo, es el Espíritu Santo el que te revela. Es el Espíritu Santo el que te habla de la verdad que está en la palabra. Si tú te pones a leer únicamente el texto, vas a ver eso. Vas a ver una historia donde Jesús habla con Nicodemo y punto. Pero si el Espíritu Santo te revela, tú vas a entender cuál es la profundidad de esos versículos. Pero para que el Espíritu Santo te revele, ¿qué tiene que haber? Una conexión con Dios. Si tú no estás conectado con la fuente, no va a llegar agua a tu llave. Si tú no estás conectado con la fuente, si un foco no está conectado a la luz, no va a prender. Por más vueltas que le des, por más que le muevas el apagador, si no está conectado a la luz, ¿el foco va a prender, sí o no? No va a prender. Con nosotros es lo mismo. Si no estamos conectados al Padre, no vamos a tener luz en nuestro entendimiento. Y en el libro, en la carta, a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14, nos habla Pablo muy claro también acerca de esto. Fíjense bien que aquí está hablando Pablo. Las cartas paulinas están dirigidas a los que creen o a los que no creen. A los que creen. O sea, están dirigidas a las iglesias, o sea, a las personas que creen. Por eso es que Pablo habla de una manera tan clara, porque él está hablándole a los que creen. No estamos hablándole en este momento a los que no creen. Estamos hablándole a los que decimos
que creemos. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense bien qué terrible, qué tremendo está esto. Pablo está diciendo que nosotros, debido a todo a ese enanismo espiritual en que vivimos, a ese enanismo espiritual en que permanecemos, nos hemos vuelto tardos para oír. ¿Qué significa esto? Pues aquí en el mundo, entre la gente se dice cabeza dura, se dice te entra por un oído y te sale por el otro. Es decir, te está hablando el Señor, pero te haces como que eso no es para mí. Eso se lo dice al pastor. A lo mejor al vecino, pero no, eso no es para mí. Nos hacemos tardos para oír. Pero eso no es lo peor. Dice aquí, ustedes ya deberían ser maestros. Ya deberían estar enseñando. Pero ¿qué pasa? Es necesario volver a darles lechita, como a los bebés. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de los que estamos aquí, creo que ya todos comemos verduras, carnita, pollo, ¿verdad? Imagínense que tú llegues a tu casa y tu esposa o tu esposo o tu mamá, quien sea, te dé pura lechita. Llegues, ay mamá, o ay mujer, o ay marido, tengo mucha hambre, ten tu vasito de leche. Quizás de entrada dices, bueno, pues está bien, está fresco. Pero si todas las veces que pides de comer te dan leche, y si todos los días te dan leche, ¿qué va a pasar? Tú dices, no, espérate, yo quiero algo más sólido, porque esto me lo tomo y está rico, pero no me quita el hambre, ¿verdad? Así dice Pablo que estamos nosotros espiritualmente. Debiendo comer cosas sólidas, o sea, debiendo nosotros alimentarnos de palabra profunda, necesitamos que nos den lechita, porque estamos comportándonos y viviendo como niños espirituales. Y no quieras ir más allá porque ya no. No. Yo con esto me voy. Y fíjense bien, dice aquí que todo el que participa de la leche es inexperto. Es decir, Pablo nos está diciendo, si a ti te gusta que te estén dando la leche con gotitas, en gotero, eres un inexperto. Pero estás mal, porque ya deberías ser un maestro. Es el hijo enano, tiene 12 años y mide 80 centímetros. Desgraciadamente eso se puede transportar a la situación de la sociedad. Nada más fijémonos cómo son las familias hoy. Muchas familias tienen adolescentes de 40 años viviendo en sus casas, ¿verdad? La mamá los sobreprotege. La mamá dice, ay no, pobrecito mi hijo. Ay, pobrecito, nadie lo quiere en su trabajo. Yo no sé si ustedes tuvieron compañeros en la escuela que su mamá les decía, ay, es que ese maestro es muy malo, no lo quiere. ¿Sí, verdad? ¿O no? O no sé si a ustedes se los dijeron. Bueno, a mí mi mamá no. A mí mi mamá me daba la terapia de la chancla y aquí andamos, ¿verdad? Pero actualmente los padres tienden mucho a justificar a los hijos y les impiden crecer adecuadamente. En el Evangelio sucede lo mismo. Hay pastores que son tan consentidores de sus ovejas que incluso dicen, no hables esto porque no vaya a ser que se molesten. No vaya a ser que dejen de venir. No, eso no se lo digas porque se va a ir. Pero la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice, es necesario que empieces a alimentarte de cosas más profundas, de cosas más sólidas, porque tú ya no eres un bebé. Ya no debes ser un bebé. Tú ya deberías ser maestro. Es decir, tú tendrías que estar enseñando y no tendrían que estar enseñándote a ti.
Y lo peor de todo esto es que nos habla más adelante de que han hecho necesario ir hasta los rudimentos. Y aquí nos menciona varias cosas. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Es decir, son cosas que ya deberíamos nosotros de entender bien, porque eso es de kinder, pero a veces no lo entendemos. Y dice aquí, tenemos que regresar a hablar otra vez de lo más elemental, cuando no debería ser así, ¿verdad? Y dice entonces, tenemos que avanzar ¿hacia dónde? Hacia la perfección, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros, que nosotros lleguemos a esa perfección. Claro que como seres humanos no vamos a ser perfectos. La perfección, ¿a qué se refiere? Aquí traigo este ejemplo, no lo traía preparado, pero se me ocurrió. Esta llave, ¿ustedes creen que es perfecta, sí o no? Depende, ¿verdad? ¿Para qué fue diseñada la llave? Para abrir una chapa. Si la llave abre la chapa, entonces es perfecta. ¿Por qué? Porque cumple el objetivo por el cual fue diseñada. A eso se refiere la perfección. Si yo me pongo a escarbar en el piso con la llave, ¿será perfecta para eso? No, ¿verdad? Porque no es el propósito con el cual fue hecha esta llave. Así nosotros, cuando habla de perfección, habla de que tú vas acercándote a esa perfección cuando comienzas a hacer o a ejecutar el propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Y a esa perfección se refiere Pablo. A que yo empiezo a hacer lo que Dios quiso que yo fuera desde el vientre de mi madre. Y aquí es donde muchos dicen, pues es que yo no soy bueno para hablar, es que yo no soy... Mi hermano, nadie te está diciendo que tienes que venir aquí al frente a predicar delante de muchas personas. Pero si Dios a ti te puso como evangelista, tienes que ir a hablarle a la gente. Quizás no en un púlpito, porque no todo el mundo está hecho para estar frente a la gente en un púlpito. Pero sí todos estamos llamados a evangelizar. En Mateo 28 lo dice claro, id a todas las naciones y hacer ¿qué? Discípulos. A mí me llama mucho la atención que aquí en la palabra no dice id a todas las naciones y hacer cristianos. ¿O ustedes han leído que dice así? No, ¿verdad? Dice hacer discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Jesús hizo 12 discípulos. ¿Se acuerdan? Y si Jesús, siendo Dios, siendo sobre quienes iba a depositar el arranque de la obra, el arranque de la iglesia, les invirtió 3 años y medio a ellos para que aprendieran lo que tenían que hacer. ¿Y cómo lo aprendieron? Viendo al maestro. Y terminaron haciendo lo que hacía el maestro. Eso es hacer discípulos. Porque también se hacen discípulos del lado negativo. Si yo le enseño a mi hijo o a mis discípulos a hacer cosas malas, si les enseño a flojear, si les enseño a ser inconstantes, si les enseño a ser irresponsables, ¿cómo van a ser? Así, tal cual. Entonces, ¿qué les tengo que enseñar yo? A hacer las cosas, en este caso, conforme a la palabra de Dios, en el tiempo de Dios y convencidos de que estamos trabajando para Dios. Y entonces, como también dice Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Jesús. Hagan lo que yo hago. No dice sean como yo, ¿verdad? Dice imítenme. Ustedes ven cómo lo hago yo, así háganlo. Así háganlo, porque esta es la manera en que el Señor nos enseñó a hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro propósito en esta vida es llegar a ser discípulos, no es llegar a ser cristianos. Cristianos es un adjetivo
que se nos puso hace muchos años en Antioquía, dice la palabra, que por primera vez nos llamaron cristianos, pero nuestro objetivo no es ser cristianos. Nuestro objetivo, nuestro propósito es ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, hacedores del ejemplo de Cristo, perseguidores de la persona de Cristo. Ese es nuestro propósito en esta vida. Y dice, y aquí lo que estábamos leyendo en Hebreos 5, en el versículo 4, perdón, ya me perdí. Es en el 6, perdón, es en Hebreos 6, versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que no es posible que nosotros, que ya conocimos del Señor, que ya gustamos de su palabra, que ya vimos milagros en nuestras vidas, que ya vimos una situación que es verdad, o sea, nadie nos va a platicar esto, y que dice, y que recayeron. ¿Qué quiere decir esto? Que volvimos a fallar. Eso es natural, todos volvemos a fallar. Pero dicen, no es posible que los que recaen nuevamente tengamos que enseñarles desde abajo, desde lo más elemental. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Jesús fue a la cruz y murió por todos nosotros una sola vez. Pero cuando hacemos esto de volver otra vez desde el principio como bebés, estamos, digamos que menospreciando el sacrificio de Jesús. No le estamos dando el valor que tuvo. ¿Por qué? Porque es como si lo crucificara nada más para mí. Porque todos entendieron menos yo. Porque todos retomaron, porque hay que retomar. Pero no podemos retomar desde el principio. Tenemos que retomar desde el punto donde fallaste, ¿sí? O sea, porque yo puedo ir a medio camino y de aquí me desvío. Pero para regresar, yo no voy a regresar desde allá. Yo tengo que regresar desde aquí, desde donde fallé, desde donde me equivoqué. Y de aquí tengo que proseguir el camino hacia adelante. Entonces, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque si hacemos lo contrario, dice aquí que estamos exponiendo a Jesús al vituperio. ¿Sí saben qué es vituperio? A la burla, al escarnio. O sea, la gente dice, pobrecito cristianito. Y así se refieren a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a Jesús en una situación donde los incrédulos se pueden burlar de él. Y eso no es justo. Eso no es justo, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Una sola vez y para siempre, así dice la palabra. Entonces, dice Pablo en 1 Corintios 3:1, dice, así que no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Mi hermano, es el momento de que tomes la decisión en tu vida de dejar de ser carnal, de dejar de ser natural, de permitir que el Espíritu Santo realmente transforme tu vida y tu espíritu nazca de nuevo, para que tú puedas ahora sí caminar en el camino del Señor. No podemos seguir comportándonos como niños espirituales. No podemos quedarnos con esa estatura, porque la estatura a la que debemos aspirar, dice la palabra, que es a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Jesucristo. A esa estatura debemos aspirar. Cuando tú te conformas con lo que te está sucediendo y lo dejas así como si nada, en verdad estás menospreciando la obra de Jesucristo. Es como si tú le dijeras, no importa, pasa nada.
Y esto, mi hermano, no es justo. No es justo porque nosotros fuimos llamados para cosas grandes. Cuando estamos en la carnalidad, se manifiestan, como dice la palabra, las obras de la carne. Y ya sabemos cuáles son. No viene el caso que te las recuerde porque vuelvo a lo mismo. Ya las debes conocer. Y si no las conoces, busca en Gálatas 5, del 19 al 22. ¿Sí? A ver. No me vaya a equivocar, ¿verdad? Gálatas 5, del 19 al 22, así es. Así es. Y nos habla de las obras de la carne, que son muchas, y tú te puedes identificar con algunas de ellas. Borrachera, lascivia, fornicación, hurto, robos, en fin, un montón de cosas. Y cuando estamos viviendo como niños espirituales, así vivimos. No queremos abandonar eso, porque la verdad, para la carne, eso es sabroso. Eso es sabroso. La carne lo pide, la carne lo disfruta. Pero ¿sabes qué? El espíritu lo sufre. Y lo peor de todo es que eso te puede llevar a no disfrutar de la gloria de Dios en la eternidad. Y mi hermano, esta vida aquí, no importa cuántos años tengas, ni cuántos esperes vivir o cuántos Dios te permita vivir, es temporal. Pero la vida eterna es así, eterna. No es posible ni es válido que tú pierdas el gozo eterno por un disfrute momentáneo. Decídete de una vez por todas a ser un verdadero discípulo del Señor. Sé ese discípulo que Jesús está buscando. Porque ni siquiera eso tuvimos que hacer, no tuvimos que ir a buscarlo. Él vino a buscarnos a nosotros para darnos la oportunidad de ser las personas que Él quiere que seamos. Yo te pido que lo pienses, y si esta palabra fue dura, perdón, pero la palabra del Señor es clara. Y como le dijo Pedro también cuando le preguntó Jesús, ¿y ustedes que también se van a ir porque la palabra fue dura? Le dijo, no, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén.